¿Qué tal, amigos de Entre Tejas TV? Bienvenidos a este programa en que me complazco muchísimo de tratar este tema. Vamos a conversar sobre don Fedro Guillén Castañón, ese escritor chiapaneco de origen comiteco trinitarense, hijo de un exgobernador, don Flavio Guillén, y a quien en lo particular tengo un gran respeto, una gran admiración, un gran cariño, aunque nos dejó en este mundo en 1994, partió hacia la inmensidad, pero nos dejó una amplísima obra literaria que ahora parte de ella queremos compartir con ustedes y sobre todo charlar con quien fue su alumna y colaboradora, eh, la maestra y poeta Lucía Rivadeneira. Ella es comunicóloga por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, cursó la maestría en Literatura Mexicana en la Facultad de Filosofía y Letras, es catedrática de la UNAM desde 1981, ha ejercido el periodismo en medios de circulación nacional. Obtuvo el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino en 1987, el quinto concurso nacional de poesía Enriqueta Ochoa en 1998. En el año 2002, su proyecto Leer para Volar recibió uno de los estímulos de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal en el área de literatura dentro del programa Artes por Todas Partes. En 2003 recibió el Premio Nacional de Literatura Efraín Huerta. En 2004, la revista Diturna, el número 17 correspondiente a marzo de abril y que se edita en Morelia, Michoacán, le dedicó el dossier. Sobre su quehacer poético han escrito Sandro Cohen, José Ángel Leiva y Telma Nava. En diciembre de 2013 se realizó el primer encuentro nacional de poetas jóvenes, Morelia 2013, dedicado a Lucía Rivadeneira. Entre sus publicaciones sobresalen Rescoldos, En cada cicatriz cabe la vida, Robo calificado, Rumor de tiempos, Antología personal, 1986-2006, que fue publicada en 2007, De culpa y expiación del 2017, ha publicado diversos artículos de corte académico en ediciones colectivas. Está incluida en una treintena de antologías y traducida al italiano y al purépecha, entre otros idiomas. Qué gusto, maestra, tenerla en nuestro programa. Y el tema, pues, es don Fedro Guillén, de quien usted fue adjunta en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuéntenos qué recuerda de aquella época, de ese personaje tan memorable para nosotros como lo es don Fedro. Bien, pues en primer lugar agradezco que me hayan buscado para poder hablar de uno de mis grandes y queridísimos maestros de la universidad, porque curiosamente en el sentido estricto no fui su alumna, nunca estuve como alumna de él en la clase, sin embargo siempre fue mi maestro. Yo me acerqué con mucha timidez un día, porque mi abuelo, bueno, era un gran lector de periódicos y de literatura en general, y me acuerdo que 2 o 3 veces decía, mira, en el periódico salió el maestro Fedro Guillén, que también da en la facultad de donde estás estudiando, ¿no? Y entonces, pues lo empecé yo a registrar con el nombre, alguna vez lo llegué a ver por los pasillos, y un día yo tenía que hacer mi servicio social y me interesó siempre la docencia, entonces decidí acercarme con él a ver si podía ser su ayudante de cátedra. Y entonces me dijo, pues mire, está a punto de confirmarme la chica que me auxiliaba el semestre anterior. Si ella no va a poder, con todo el gusto. Pero además yo así como que yo soy aquella y me presenté de la nada, ¿no? Entonces lo busqué a la siguiente clase y me dijo, Lucía, adelante, hoy, a partir de hoy ustedes se juntan, ¿no? La acepto, arreglamos papeles, etcétera, ¿no? Y bueno, de ahí en adelante, yo nunca me imaginé que iban a ser una amistad entrañable entre Fedro, mi familia incluso, y yo, ¿no? Se convirtió poco a poco en, bueno, el maestro que era el maestro, ¿no? Siempre lo fue y lo será toda mi vida, pero aparte poco a poco en el amigo, en el colaborador. Tuvimos aventuras de ir a recorrer la ciudad,
ir con sus nietas a llevar sus colaboraciones. Era mágico porque sus nietas en esa época eran muy bebés, ¿no? Era una de brazos y la otra empezaba a caminar. Y eran unas aventuras porque él cargaba una, yo cargaba la otra, cruzábamos el centro de la ciudad y entregaba su colaboración. Y ya de ahí nos regresábamos a su casa. Platicamos mucho antes de las clases, después de las sesiones, y con el paso de los años, pues nos seguimos frecuentando. Era un ave matutina, él era una alondra, yo siempre he sido un búho. Entonces me acuerdo que algunos domingos me llamaba a las 8 de la mañana, claro, yo era una joven de 20, 22 años, 23, y entonces, bueno, en esa época la fiesta es grande, ¿no? Para todos los que nos preciemos de estar en esta vida. Y entonces Pedro me hablaba domingo 8 de la mañana y me decía, doña Lucy, ya sé que la desperté, pero por favor, compre el periódico porque a lo mejor encuentro hoy un artículo sobre usted o lea mi artículo de hoy, ¿no? Y una frase que me encantaba me decía, doña Lucy, porque los últimos 10 años me dijo doña Lucy, decía, yo como hombre de mala conciencia ya desperté a las 8 de la mañana, ¿no? Y bueno, yo me levantaba a contestar el teléfono, pero reptando, ¿no? En calidad de naufragio. Y bueno, ya platicábamos 10 minutos, 15, colgábamos, yo me regresaba a dormir naturalmente, ¿no? Y bueno, durante todo este lapso también, pues él presentaba libros, viajó por diferentes lugares, y la época en que yo fui ayudante de profesor, varias veces tuvo que salir del país y yo me quedaba a cargo del grupo. Entonces era una experiencia maravillosa porque pues a mí me formó mucho como profesora. Yo sentía una gran responsabilidad estar al frente del grupo de Pedro Guillén. Y por ahí creo que mandé una postal que un día me mandó de Madrid, justamente donde me decía, porque yo le conté que quería meterme a solicitar una beca o algo así, que finalmente ya no pedí, pero me decía, detenga a los alumnos o espero que todo vaya bien, espero que tal cosa. Y bueno, yo disfrutaba muchísimo. En esa época yo todavía no conocía España, pero él sabía mi pasión por esa zona andaluza donde él Andaluza. iba a andar por ahí. Entonces, era maravillosa nuestra comunicación, teníamos intereses comunes. No hubo algún autor que él citara que mi abuelo no me hubiera mencionado a mí. Porque bueno, de verdad fue un lujo en mi vida, un abuelo tan lector, un abogado tan lector que era él. Y entonces llegaron a coincidir con el maestro Pedro Guillén. Pedro llegó a hacernos el honor de estar en casa de mis papás. Yo en esa época todavía vivía con mis padres. Llegamos a ir a organizarle alguna comida, más de alguna ocasión. Y bueno, mis papás lo adoraban de verdad, adoraron a Pedro. Eh, Fue una relación de verdad muy cercana. Yo conviví con su familia siempre, con sus perras, la Molcas adorada, una perrita preciosa. Es mucha convivencia, más allá del escritor, esa convivencia que él quería los perros, que quería, le fascinaban los dulces. Un día de Morelia, que yo, bueno, como ya comentamos, soy de Morelia, me acuerdo que le traje unas bolsitas de apes, o sea, unas cosas así, y en menos de una hora se acabó un paquete y yo decía, esto es un golpe al páncreas, ¿no? Pero era una charla deliciosa allí en su casa de Yacatas 339, a donde tuve el honor de estar decenas de veces, y ahora en más de alguna ocasión que su hija Claudia me ha invitado por alguno de sus cumpleaños o algo por el estilo, para mí volver a entrar a esa casa, cada vez que regreso, se me mueven décadas de vivencia, de intensidades, de momentos gratísimos de mi vida. Ese es como un preludio, una Claro, sí, y presentación. yo tengo como varias preguntas también listas. Lucía, díganos, ¿de qué año estamos hablando cuando fue adjunta del maestro Pedro Guillén? Yo estoy hablando alrededor de 1980, más o Correcto. menos. ¿En qué Sí. periódico publicaba en Él, ese momento? bueno, él publicó en muchos, en alguna ocasión me hizo el favor de publicarme, tenía muchos contactos, mis primeros poemas en el suplemento cultural del Nacional, donde él escribía. Entonces me dio un contacto ahí, yo llevé el material y pues el editor les dio el visto bueno y los publicó. También llegó a colaborar, por supuesto, él muchas veces en la revista Nivel, que entonces era muy conocida, que dirigía el poeta Germán
Pardo García, y ahí también tuve un espacio porque le hizo llegar poemas míos, le parecieron muy, pues, o sea, publicables, y me acuerdo que hice una pequeña introducción el maestro Germán, y me publicó ahí. Y bueno, Fedro publicaba aparte novedades, fue un espacio que tuvo por años y años y años, que era donde llevábamos las colaboraciones corriendo con las nietas, y ahí fundamentalmente fue donde yo lo acompañé muchísimas veces. eh, Hablaba un poco de todo, pero sobre todo de literatura, ¿no? Era su tema y su debilidad. León Tolstoy, Román Roland, la figura de Martin Luther King también importante en su vida. Y obviamente Sinbad y Ulises, ¿no? Odiseo, en todo Sí, momento. sí, el viaje por antonomasia. Fedro, yo creo que era un hombre que si algo amaba en la vida era la paz. Era un gran pacifista. Entonces, por eso, entre otros autores, por ejemplo, este texto que por ahí yo tengo un par de ediciones diferentes, ¿no? Que habla de León Tolstoy, Román Roland, Luther King. Era un gran ensayista, Fedro Guillén. Tenía un estilo muy particular de hablar de sus amores literarios, ¿no? Entonces, de la misma manera que hablaba de estos personajes mágicos, cuando nace Paola, su nieta, eh, la nieta mayor, vamos, la primera nieta de esa familia, le escribe esta belleza, que es un texto muy conmovedor, a Paola, que aparte Paola es una niña linda, bueno, es una mujer ya hecha y derecha, y Paola y yo hemos sido muy cercanas, porque ella sabe que yo la cargaba en brazos, ¿no? Y con todo que yo era muy joven, de todas formas, bueno, nuestra cercanía es muy linda, y luego llegó rápidamente su hermana Pamela, y bueno, yo las vi crecer a las dos, ¿no? Pero esa capacidad de Fedro de hablar de estos personajes, de hablar de la nieta, o de hablar de este poeta extraño, mágico, seductor, que Bárbara era Porfirio Jacob. Jacob, ¿no? Que también era otro personaje. Él tenía muchísimas anécdotas, nos contaba anécdotas de todo tipo. Y bueno, podría contar más, pero si gustas preguntarme y yo así ya No, me no, limito. es que, Si no, me... no, adelante. Lo que queremos es conocer al personaje, al ser humano, al escritor, su pensamiento, por supuesto. Yo iba a preguntar justamente en el aspecto diplomático, qué comentaba con Lucía, y en el aspecto literario y las anécdotas también literarias que las tiene muchas, y él las ha compartido en varios de sus libros, ¿no? Pero sí, adelante, por favor. Sí, bueno, él le gustó muchísimo viajar siempre, tenía su este cordón umbilical hacia Chiapas, toda su vida estuvo involucrado con Chiapas, aunque viviera aquí décadas, Chiapas era la mitad de su corazón o más, ¿no? Eh, Cuando yo por fin pude conocer Chiapas, yo entendí por qué amaba Chiapas, ¿no? Porque yo quedé enamorada de ese estado, me encanta, además es un estado rico en todos los sentidos, es comprensible que haya tantos poetas, porque ante tanta belleza, ante tanta intensidad, ¿cómo no escribir? ¿Cómo no conmoverse, no? En alguna ocasión, si mal no recuerdo, Oscar Oliva, un querido también poeta, cuando dijo que Jaime Sabines era el cañón del sumidero, ay, yo entendí lo que estaba diciendo porque yo conocí el cañón del sumidero. Es una cosa que es cuando uno de verdad, ahí sí que uno dice, pues no somos más que un puntito invisible en la inmensidad del espacio, ¿no? Ver el cañón del sumidero, ya sea sobre la lancha o cuando uno va a los miradores, bueno, es aquello hace unos 2 años, volví a estar por ahí, me volví a conmover brutalmente y volví a pronunciar el nombre de mis poetas adorados chiapanecos, de algunos amigos queridísimos de Chiapas, y el nombre, por supuesto, de mi adorado Fedro Guillén, ¿no? Siempre, siempre. Hablaba de sus viajes, hablaba de su relación con la diplomacia, tuvo una relación también con la política, fue diputado, y bueno, pues por sobre todo estuvo la literatura. Eso sí me consta, no hubo para él algo más importante que la literatura y personajes como por ejemplo también José Vasconcelos, que bueno, fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, un personaje fundamental en la historia política y literaria de este país. También, bueno, ese texto que mencionabas hace un momento de Sinbad de Ulises, que a mí me conmueve mucho porque es justamente el viaje, y yo me tomé la libertad de mandar una fotografía
de cuando nació mi hijo y que lo fue a conocer como a los 8 días, ¿no? Estaba muy conmovido con el nacimiento de Pablo Andrés, porque además él estuvo muy cercano a mí. Antes de Pablo Andrés yo tuve una hija, pero murió bebé. Entonces, Fedro estuvo muy cercano a nosotros en esos días. Y cuando los 2 años nació Pablo, bueno, Fedro lo celebró muchísimo con nosotros, con toda mi familia. Y por eso yo creo, entre otras cosas, le regaló este libro, porque pues yo creo que para él fue muy importante, ¿no? Y esta dedicatoria que dice: para Pablo, futuro gran poeta, no solo de su vida, tendrás que heredar el cariño entre nosotros. Fedro, 31 de julio de 93. Y que a la par esto que, bueno, lo conservo, creo que es de los pocos juguetes que conservo que le llevó junto con el libro a mi hijo, que estuvo ahí en la casa. Y bueno, donde yo vivía entonces estaba exactamente a la vuelta de la universidad, entonces era salir y entrar. Por eso para mí fue realmente brutal un viernes que estuvimos en un examen profesional. Él era el presidente de jurado, yo seguramente era pues, la secretaria, o sea, porque son 3 sinodales, ¿no? Y él, por antigüedad, era el presidente de jurado. Y tomamos un café después en la facultad y le dije: maestro, ¿no gusta tomar algo más fresco en la casa? Sí, claro, doña Lucy, vamos, ¿no? Entonces, a la hora que toque el timbre, yo llegué 5 minutos antes, tocó el timbre y subió. Es una anécdota que nunca se me va a olvidar. A ver si la puedo contar porque siempre me conmueve mucho. Y sube, yo vivía en un segundo piso, y subió con una bolsa de mandado, de mercado, esas de plástico, llena de refrescos, porque abajo había un camión que pasó repartido con una gran cantidad de refrescos Fanta. Entonces él compró eso y subió con su bolsa de refrescos, ¿no? Y yo dije: ¿qué voy a hacer con tantos refrescos en mi casa? Hay como 6 de este tamaño, ¿no? Y entonces, bueno, tomamos otro café, tomamos un refresco, seguramente, agua. Me acuerdo que repasó mi estudio, revisó todos los libros, veía los discos, platicamos, un par de horas estuvimos ahí en la casa, y se fue ese viernes. Y el domingo, en la noche, me habló su hija Diana, especialmente, y lo agradeceré toda mi vida, para decirme que había muerto hacía unas horas. Entonces, bueno, yo no daba crédito, ¿no? Que en menos de 48 horas ya no estuviera, ¿no? Entonces, para mí eso fue como una despedida de Fedro, que ni él ni yo lo sabíamos, nadie lo sabía, pero pues se fue unas horas después, se fue de este mundo, se fue de la vida de todos los que lo queríamos y lo queremos hasta la fecha. Y tengo guardadas imágenes de él, así revisando los libros de la casa en mi estudio. Fue muy conmovedor, ¿no? Por fortuna es el día siguiente, en la mañana, que fuimos a la funeraria, mi padre me acompañó y me dijo: yo no te dejo sola, y fue conmigo, ¿no? Mi mamá se quedó con mi hijo y mi padre estuvo conmigo todo el tiempo en la funeraria, y que había personas entrañables, por cierto, ahí, como Griselda Álvarez, era otra persona que eran compadres, la maestra Griselda Álvarez y Fedro. Y entonces, bueno, estuvimos ahí hasta que llegamos al Panteón Francés, y bueno, el apoyo de mi padre toda la vida es medular en mi vida, ¿no? Y a ellos también les pesó muchísimo la ausencia de Pedro, ¿no? Incluso hasta mi abuela, que sabía, ¿no? Y a mí lo que nunca voy a olvidar es que toda esa semana, cada vez que yo abría el refrigerador y veía los refrescos adentro del refrigerador, bueno, a mí se me quebraba todo, ¿no? Era así como una despedida despacito, que se fue dando por un detalle de la vida, ¿no? Pero para mí era muy simbólico. Y bueno, pues pasó el tiempo, por ahí como al mes logré publicar ahí en la facultad, entre todas las notas de las actividades académicas, una semblanza sobre Fedro Guillén, en donde yo contaba un poco quién era Fedro Guillén. Tenía alrededor de 35 años, era clases ahí en la facultad. Eh, Platiqué un poco hasta de sus hijos, de sus nietas, de nuestras actividades ahí, alguna vez que llegamos a ir una mañana a Chimalistac, a recorrer Chimalistac, ya no me acuerdo ni por qué llegamos ahí. Y entonces iba viendo Chimalistac y platicaba y me explicaba, y yo era una escuincla de 22 años, ¿no? Y era una maravilla.
Y otras anécdotas, bueno, pues conocí a varios amigos de él, chiapanecos, algunos muy queridos, conocía personajes mágicos de la literatura, de la pintura, como Arturo García Bustos, a Rina Lazo, pintores que estuvieron cercanísimos a Diego Rivera y a Frida Kahlo. A Enoch Cancino Casaonda, que tuve también el gusto de conocer, otro personaje maravilloso, poeta, queridísimo, y varias veces estuvimos en casa de varios amigos de él, después de algunas presentaciones del libro, pues normalmente había un brindis, entonces íbamos, ¿no? Al brindis, y de verdad, bueno, cuando yo me iba a casar, recuerdo que un día le conté, le dije, maestro, pues, ¿qué cree? Me voy a casar. No, doña Lucy, no se case, no se case, doña Lucy. Dije, pues ni modo, hay que probar lo que es una vez en la vida, ¿no? Y lo invité a que fuera uno de mis testigos de boda, pero me dijo, por supuesto, ¿no? Y mis dos adorados, de quien yo era adjunta, tanto Pedro Guillén, el otro era Antonio Cara, un periodista muy combativo, siempre un luchador social, creo yo, Antonio Cara, fue el otro testigo de mi boda. Entonces, digo, es un día importante en la vida de muchas personas, ¿no? Y llegó Pedro, además nunca lo olvidaré cuando entró al lugar donde fue la ceremonia civil, con una caja como de este tamaño, con una vajilla, pero le iba cargando, ¿no? Y lo que más le gustó de la boda a Pedro fue que yo había contratado una marimba. Entonces, bueno, Pedro bailó en la boda y al son de la marimba y pidió la melodía Comitán, por cierto, que le encantaba, ¿no? Entonces, bueno, pues ya pasaron los años, nacieron mis hijos, conoció a Pablo desde bebecito y pues aunque pasó un poco más la vida, tuvimos muchas experiencias intensas de amistades, de vivencias, de libros. Yo, cuando publico mi primer libro, que fue el Premio Nacional de Poesía Elías Nandino, lo celebró conmigo maravillosamente, publicó una nota al respecto del libro y ya después cuando lo presenté, él estuvo en la presentación del libro y que además yo tuve una mesa de lujo para la presentación de mi primer libro que es como inolvidable, no solamente por el premio y porque a mí todavía me lo entregó Elías Nandino, todavía vivía Elías Nandino, fue en 1987. Entonces, en la mesa de la presentación del texto publicado por la Universidad Autónoma Metropolitana, estuvo Pedro Guillén, Dolores Castro, que gracias a Pedro yo conozco a Dolores hace casi 40 años y nos amamos por los siglos de los siglos, ¿no? Cuando nos encontramos como un mes después de que murió Pedro, justamente en un encuentro de poetas, nos abrazamos, me dijo Lucía, yo necesitaba darte el pésame de Pedro y que me lo dieras a mí, porque yo sabía lo que era para ti, tú sabes lo que es para mí, un amigo de toda la vida, me dijo, de toda la vida. Entonces, bueno, fue un abrazo así entrañable con Dolores Castro, con mi Lolita querida. Estuvo también Carlos Illescas en la presentación, que eran amiguísimos. Bueno, Pedro, Carlos Illescas y Augusto Monterroso juntos eran una fiesta, los tres. Entonces, Carlitos Illescas me hizo el favor de hacerme la presentación de mi libro. Está publicada en mi primer libro, me hace una introducción bellísima, cálida, y aparte estuvo en la presentación del libro en la mesa. Y Andrés de Luna, que es un erotómano y que, bueno, que sabe de poesía erótica y de temas eróticos, pues también tenía que estar en la mesa. Entonces, para mí fue como mi pócar de ases en la mesa y yo como que fui el comodín ahí, ¿no? Pero fue una noche memorable. Yo le dediqué a Pedro Guillén mi primer libro. Eso su hija Claudia siempre lo recuerda, siempre. Y bueno, pues Pedro se sentía muy halagado, pero pues era lo menos que yo podía hacer, ¿no? Con un personaje que me dio tantas experiencias de la vida, ¿no? Tanto cariño, por sobre todo. Claro. Lucía, mencionados Fito Monterroso, Dolores Castro, Carlos Illescas, eh, el doctor Enoch Cancino Casaonda, Jaime Sabines, Óscar Oliva, seguramente amistad tal vez con Juan Bañuelos, pero ¿quiénes más eran sus amigos en esa época de la Facultad de Ciencias Políticas? Porque tenía mucha relación con el cuerpo diplomático también. Él en sus libros habla del gran trabajo realizado por Isidro Fabela,
al frente de la Cancillería, del mismo José Gorostiza, que le tocó tratarlo a don Fedro, a Gorostiza. ¿Quiénes más recuerda de esa época? Porque de alguna manera, don Fedro era un hombre, yo recuerdo una de las frases de él en una de las ocasiones, un discurso aquí en Comitán, Chiapas, en ocasión de los concursos nacionales de oratoria, él como jurado, por supuesto, como invitado de lujo, comentaba aquellas comidas pantagruélicas que teníamos con los amigos. Creo que era un adjetivo importante en su vida, ¿no? La fiesta, el disfrute de las cuestiones sensoriales. No sé, ¿quiénes eran esos amigos de la tertulia de don Fedro? No únicamente la figura del catedrático serio que todo lo sabe, que enseña, sino el hombre también con un gran sentido del gozo por la vida, ¿no? Sí, qué bueno que lo mencionas, porque además yo creo que una característica que yo siempre apreciaré en cualquier persona, y sobre todo en los hombres, es el sentido del humor. Y Fedro Guillén tiene un sentido del humor a veces cáustico, ¿no? Maravilloso, pero maravilloso. Había veces que se burlaba de cosas y la gente ni cuenta se daba, ¿no? Porque era muy, muy fino, muy, muy fino. Y sí, bueno, por supuesto, coincidió con Gorostiza, con Isidro Fabela. Hay un texto que sacó, él tenía una relación muy cordial con un director de la facultad, bueno, con varios, pero uno en concreto que era Ricardo Méndez Silva. Como Pedro era abogado, también Ricardo Méndez Silva, aunque después se fue especializando en cuestiones de relaciones internacionales, mi querido Ricardo, yo fui colaboradora de él en su administración, y entonces este libro de Fabela y su tiempo se lo reeditó la facultad y fue una chulada, porque pues a veces las ediciones se van quedando por ahí, ¿no? Luego también tiene aquí otro texto sobre don Belisario Domínguez, que también es un personaje, o sea, que hasta hay una medalla con su nombre, otro chapaneco ilustrísimo, ¿no? Luego tiene por ahí, pues no sé, muchas relaciones con el medio diplomático, sin duda, aunque yo ahí no colaboré tanto, no soy testiga de esas encuentros diplomáticos, porque yo iba a lo de literatura, fundamentalmente. Pero yo sabía que para él, en lo de literatura, había comidas pantagruélicas y estaba lo que él denominaba, vamos a tomar un consomé de uvas. Pues por supuesto el consomé de uvas eran un montón de tragos, ¿no? Y bueno, bebimos muchas veces. Un día estábamos en un antro ahí con un restaurante como con 6 personas y dije, maestro, yo tengo clase a las 4, ¿no? Ya me voy, ¿no? No se vaya, doña Lucy, no se vaya, sigamos aquí, sigamos. No, pues yo me tuve que ir y entonces, bueno, es una anécdota que a mis padres le fascina, a mi mamá también, y la voy a contar porque fue famosa para nosotros, ¿no? Por supuesto. Total, yo me salgo, me voy a mi clase. Además, habíamos ido a algún lado antes de la comida. Acabamos en la comida con 2 o 3 amigos de él. Y éramos como 5 en la mesa, 6, no me acuerdo. Y entonces, pues yo de pronto hice mutis, dije, tengo clase, lo siento, perdón, ¿no? Y me fui. Pero lo más interesante del asunto fue que cuando llegamos bueno, llegué a mi clase y al día siguiente en la mañana, Fedro me llama y me dice, doña Lucy, una pregunta. ¿De casualidad se acuerda dónde dejé mi coche? Bueno, adoro la anécdota porque sí, yo dejé mi coche en un lado, Fedro el suyo, y nos fuimos en el metro, porque estábamos en el centro de la ciudad, me estoy acordando. Entonces, al estar en el centro de la ciudad, pues nos metimos a un restaurante que habían acordado ellos. Yo me regresé del metro, tomé mi coche y me fui a la facultad. Pero él no se acordó dónde, en la calle, ¿no? Ya le dije, pero es una anécdota que a mí me encanta. Dije, lo dejamos en tal lado, maestro. Ah, gracias, muchas gracias. Pues ya fue por su coche y ya no hubo problema, ¿no? Y otra Esperamos vez, que continúe ahí. Esperamos que continúe eso, allí el coche, sea, al día siguiente. Eran, casi 24 eran después, ¿no? mejores Es tiempos una de la anécdota. Ciudad de México, sin duda. Eran otros tiempos, de esto hace, no sé, más de 30 años, ¿no? Fue mágico. Y luego me acuerdo que pues bueno, pasó mi embarazo, nace mi hijo, y un día me lo encuentro en la facultad, le dije, maestro, a ver si un día nos tomamos una copa, porque ¿qué cree? Ya no estoy amamantando a mi hijo, o sea, ya puedo beber. Entonces me queda viendo y me dice,
dichosa. Ah, Entonces, ay, bueno, a mí, bueno, esas puntadas que le salían así era sensacional, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya no me acuerdo si nos fuimos algún día inmediatamente a beber o no, pero bueno, era un trago, ¿no? Otras veces yo tuve la suerte de trabajar en el Centro Cultural de la Secretaría de Hacienda. Él me hizo el favor de recomendarme ahí con Juana Inés Abreu, que era la que coordinaba todo el Centro Cultural. Y pues me aceptó, era un trabajo pues, de confianza, ¿no? Y estuve ahí varios meses trabajando. Fue una experiencia muy importante en mi vida. Y entonces, en alguna ocasión que había un evento ahí y que él participaba, lo más interesante del asunto fue que se fue salimos caminando rumbo hacia el coche, pero en el tramo que estábamos ahí ocurrió algo muy curioso. Se nos cruzó una cantina que se llama La Ópera. Entonces, es famosísima la cantina La Ópera, está ahí a 1 o 2 cuadras de Bellas Artes, y es famosísima, entre otras cosas, porque conserva el mobiliario de siempre, y hay, cuenta la leyenda, un balazo de Pancho Villa en el techo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí nos quedamos un buen rato platicando, y salimos, ya no había casi nadie en el centro, pero bueno, tomamos mi coche, lo dejé en su casa, yo me fui a mi casa, pero me acordé porque es lo que decías, Luis, era otro México, ¿no? Podíamos caminar a cualquier hora con una certeza. Tuve una suerte que me tocara vivir esta Ciudad de México en mi juventud y en mi adultez como con una libertad maravillosa, porque de verdad digo riesgos como en todas las ciudades del mundo, pero no nada que ver con lo que es en los últimos 10, 12 años aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues fue muy interesante esas actividades, y podría contar otras cosas, ¿no? Pero o sea, es mucho, son muchos años muy intensos. Pero ¿qué más? A ver, preguntas. sí, sí, no, la verdad es que es interesante para nosotros porque la figura que tuvimos nosotros de Don Serio fue un hombre ceremonioso, con un gran sentido del humor, un hombre de una gran elocuencia, de una gran formación humanística. Entonces, estos chispazos que nos comparte Lucía de su época como catedrático con sus alumnos, con sus amigos, pues resultan muy atractivos. Pero me viene a la mente algo hablando de aquel México y del de ahora. Me queda la sensación de que don Fedro era un hombre que todavía seguía teniendo esa vivencia que le tocó vivir en los 50, en los 60, de mayor, bueno, tranquilidad y paz social, por supuesto, pero también con cierta esperanza hacia el futuro, con un sentido más poético de la vida. Él narra de esa manera su perspectiva, su cosmovisión con sus amigos, con sus viajes y todo. Eh, ¿En qué momento ocurrió para Lucía empezar a conocer no al hombre, no al maestro, no al compañero de anécdotas, sino al escritor y qué opina del escritor, de Ya. su prosa, de lo que hay en el trasfondo de su trabajo, ¿no? Porque hay que ser en buena medida casi erudito en muchos temas para entender sus frases, ¿no? Que deja siempre, que no redondea del todo, pero deja abierto con 3 puntos suspensivos para que uno de lector complete la idea, ¿no? Sí, qué bueno que lo comentamos. Él Como era, que muy interactivo, como se dice ahora, ¿no? No cerraba todo y ya dijo, sino dejaba abierta la posibilidad de que opinara y formara su criterio el lector. yo estoy convencida que era un adicto a los puntos suspensivos. Estoy convencida, tanto en sus libros como en sus artículos periodísticos, que tiene una gran cantidad. Yo creo que ese es, por cierto, se me acaba de ocurrir hasta una tesis de algún alumno que pudiera investigar, porque hay mucho material regado de todos sus artículos a través de décadas que publicó, porque publicaba 2, 3 veces por semana en diferentes periódicos. Y además a mí lo empecé a leer pues muy joven porque me empezó a obsequiar sus libros. Entonces tengo una gran, no sé, una cosa así de libros de él, y me empecé a acercar a muchos autores porque contaba en su narrativa, bueno, en su ensayística, vamos, eh, nos contaba como a nosotros como lectores sobre personajes, sobre vivencias, sobre
anécdotas sensacionales, hacía reflexiones en sus libros respecto a los personajes infinitos como, no sé, Luther King, vamos, que era uno de sus admirados personajes de la vida real, ¿no? Ya no hablemos de personajes de la literatura. Entonces yo sí creo que tiene un panorama muy interesante, un estilo muy concreto, fresco, y yo creo que a la par que su literatura, su trabajo pues, ensayístico y periodístico, porque para mí son las dos cosas muy importantes en Fedro, creo que esas dos cosas nos dan un panorama de la vida cotidiana. Reflejan a un hombre que era un hombre, insisto, como lo dije casi al principio, pacifista, un hombre de verdad absolutamente sereno con la vida, muy entregado a las pasiones mundanas también, ¿no? Tenía así sus amores de película, de algunos personajes, actrices que le fascinaban, ¿no? Era un adorador de las mujeres, Pedro. Eh, no sé, creo que todo se puede reflejar en su trabajo de ensayista. Todo está ahí, porque hace comparaciones, es muy dado también hacer en su trabajo ensayístico, comparaciones de la vida real con estos personajes. Digo, de la vida real no porque no lo fueran, sino de la vida real porque tan humano el personaje como el escritor. Y entonces, cómo conjuntaban esas pasiones de seres humanos que todos tenemos por fortuna, o casi todos, y cómo nos da estampas mágicas de este tipo de personajes, ¿no? Entonces yo de verdad lo he disfrutado mucho, cómo logró aprender también su vivencia de sus viajes, que eso también está en sus libros, ¿no? Cómo un viaje a Madrid se convertía en 4, 6, 8 artículos. Entonces, era muy interesante porque hay gente que viaja y ni cuenta se da dónde. Pero cuando uno viaja y sabe a dónde quiere ir, qué es lo que quiere ver. Bueno, yo que soy tan dada a visitar panteones, que sé a dónde ir, ¿no? A la tumba de quién, ¿no? Saber dónde está fulano, no sé, yo me he quedado no sé cuántos minutos en algunas tumbas de personajes ilustrísimos que he adorado por siempre, ¿no? La primera vez que fui a la tumba de Oscar Wilde, por ejemplo, de Edith Piaf, de Manolete, no sé, de una serie de autores importantísimos y de personajes de la vida, de las bellas artes en general, ¿no? Entonces Pedro también era muy dado a hablar de los personajes mágicos que nos regala la vida, pero a través de su vivencia como viajero. Y eso es muy interesante. A mí me hubiera gustado tener los años suficientes para preguntar y haber conocido ya su obra. No me puedo jactar de que la conozco toda, pero creo que sí tengo una idea muy clara de su estilo. Pero mi pregunta hubiera sido para él, ¿por qué el ensayo? Porque en verdad que se ha cometido una injusticia que en las antologías de los grandes ensayistas mexicanos, o considerado como un gran ensayista, no se le tiene en cuenta. Yo considero que es por falta de difusión de su obra, porque tal vez fue descuidado él con tantos contactos en la política, en el servicio público, en el servicio exterior, que podía recomendar a sus amigos, a sus amigas, a su colaboradora. Sin duda que hubiera tenido posibilidades de ver a las grandes editoriales de la época del país para publicar. Creo que allí pecó un poquito de modestia don Pedro, y mi pregunta hubiera sido, ¿por qué el ensayo? Tengo una respuesta para mí mismo, ¿no? Que la comparto después contigo, pero por qué el ensayo? Pues, no sé, yo creo que son experiencias que nos ofrece la vida. Pienso que todos los géneros literarios e incluso periodísticos como que nos escogen a nosotros, como que nosotros no los escogemos, ¿no? Yo siempre he pensado que la poesía de una o de otra manera me escogió, porque pude haber, a la narrativa no me he dedicado, aunque bueno, mi trabajo periodístico también hago crónicas, he hecho reportajes, entrevistas, pero es diferente, porque ahí trabajar con hechos reales brutales. En la literatura es la ficción, pero en el caso de don Pedro, pues inclinó más bien, yo pienso, que a la reflexión
de todo su trabajo como lector, que también es muy importante, ¿no? Porque nos ofrecía sus interpretaciones de sus lecturas y de sus personajes y de sus vivencias. Quizá por eso se inclinó por el ensayo, ¿no? Pues yo creo que el 90 y tantos por ciento de su trabajo es eso. De hecho, sus artículos periodísticos son pequeños ensayos, ¿no? Son todo el estilo de Guillén, el estilo guillenesco, como alguna vez yo le decía, y pues ahí está el testimonio, sin duda, de lo que tenemos, que es un gusto por tener su trabajo, es un gusto por disfrutar su vivencia a través de personajes reales también, o autores que trabajaron con personajes de ficción. Entonces se me ocurre que el ensayo lo escogió, no tengo alguna otra respuesta más concreta, ¿no? Claro. No, y yo creo que va en el sentido, digo, la respuesta que yo me doy también tiene que ver con esto. El gran antecedente del ensayo en nuestro país es Alfonso Reyes. Ajá, Entonces, yo pienso también que el caso de don Pedro es este carácter didáctico que tenía, pero de tanta intelectualidad que no podía ser un narrador, sino tenía que ser alguien que compartiera, pasara por el crisol de su pensamiento, eh, todo lo que había leído, estudiado en su vida para compartirlo al hablar de cada personaje, de cada suceso. Y ahí sí que el ensayo es el género maestro para esto. Yo por eso siento una gran admiración por él. Alfonso Reyes, por un lado, y don Pedro Guillén, en el caso más cercano, ¿no? Pero creo que por ahí va. Y en el tema de la edición de sus libros, Lucía, ¿alguna vez platicó con él? Digo, porque no creo que haya vivido de sus regalías, no creo que tenía ningún interés comercial en ello, sino pues compartir su trabajo, porque era una vocación también la suya de ser un claro, escritor y un ensayista de altos vuelos, de gran trabajo intelectual, ¿no? claro. No, pues de regalías de libros, yo creo que hasta la fecha, no sé, con los dedos de una mano se cuentan los que viven de eso, ¿no? Y él tenía muchas actividades, compromisos de presentaciones de libros, tenía, por ejemplo, él trabajaba en el Centro Cultural de Hacienda, él también como colaborador, él no trabajaba así de planta, pero sí como colaborador, organizaba muchas mesas redondas y como eso, pues tenía otros trabajos de todo tipo para ir redondeando la vida, ¿no? Tenía responsabilidades igual que todos, las clases de la universidad, porque de verdad las regalías yo creo que ni para una noche de parranda nos alcanzan, ¿no? Estoy convencida. No conozco, digo, salvo casos como quizá Octavio Paz, y que vivía de muchas cosas, no solamente de regalías de libros, ¿no? Pero son pocos, muy, muy pocos los escritores, eh, no sé, algunos que por cierto lo envidiaban horrible por eso, porque vendía. Yo creo que mucha gente recuerda y sigue leyendo. Ahora se están haciendo ya estudios sobre su trabajo, ya se le reconoce más, es Luis Espota. Luis Espota sí era un hombre que vendía, pero yo llegué a ver gente colgada del camión así con el libro en la mano, ¿no? Era, se agotaba la primera edición y la segunda y la tercera, pero bueno, eran novelas. Él sí era novelista, aparte de que era periodista, era un gran novelista, creo yo, Luis Espota. Pero bueno, en el caso de Pedro, pues sus editoriales fundamentalmente fueron en gran medida la universidad, la UNAM. Luego por allá hay algunos otros que aparecen de pronto de alguna otra universidad, pero básicamente fue la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Ciencias Políticas quienes le editaron muchísimas cosas. Y otro elemento también muy importante que fue que él participaba en la Comunidad Latinoamericana de Escritores, en donde también publicó varios libros, ¿no? Por ejemplo, publicó unos cuentos de José Vasconcelos, pero él hace el prólogo. Aquí este es de la Comunidad Latinoamericana de Escritores. Entonces, algunos otros textos que tiene por aquí, este es, por ejemplo, es lindo que de la Universidad de Colima, si te preguntan por España, ¿no? Que bueno, me lo dio así casi cuando salió, me dijo, es que sé que es para usted, doña Lucy, y para usted porque además sabe que nunca nos pudimos hablar de tú. Llegamos a estar así en reuniones y me decía, ya vamos a hablar de tú, doña Lucy. Y yo, sí, maestro. Pero, doña Lucy, bueno, Lucy. Entonces, sí, Pedro, bueno, maestro. Entonces, nos aventábamos media hora y jamás pudimos hablarnos de tú. Nunca. No sé por qué. En cambio, con Antonio Cara, mi otro adorado, con él sí, creo que a la segunda vez ya nos tuteábamos y así hasta
que también se nos fue. Pero con Fedro nunca pudimos, ni él a mí, ni yo a él. Entonces, bueno, era una relación curiosa. Entonces llegó y me dijo, Lucía, aquí está, ¿no? Y llegó el libro. Así que bueno, pues básicamente la UNAM, todos los que estoy viendo ahorita aquí, de todos los que tengo, el 90% son libros de la universidad, ¿no? O de la Comunidad Latinoamericana de Escritores, ¿no? Así que bueno, pues aquí hay otro texto sobre Vasconcelos, Apresurado de Dios, por cierto, es otro de los libros. En fin, bueno, pues hay muchas cosas, mucha tela de dónde cortar, pero yo creo que, bueno, pues tenemos un pequeño panorama por aquí. Sí, por supuesto. En otro ámbito de sus gustos musicales, de la plástica, ¿recuerda por allí, maestra Lucía, qué le comentaba, qué prefería? Digo, imagino que escuchaba con gran deleite la marimba, como Shostakovich o Beethoven o Bach. Es decir, era un hombre musical en ese sentido. Sí, no, sí, la música le gustaba muchísimo, por supuesto. Yo tuve mayor oportunidad por experiencia, de ver en varios momentos, varias presentaciones, y por supuesto en mi boda, ¿verdad? La famosa marimba, pero era así, pues nos transporta, porque es un instrumento, pues, del corazón del chapaneco, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, tenía también inclinaciones por la música clásica, también le gustaba mucho. Eh, ya no convivía ahí porque supongo que uno escucha música en su casa en las mañanas, en fin, ¿no? Esa suerte ya no la tuve, pero bueno, yo sé que sí, era un adorador de actrices, ¿no? En su mejor época iba mucho al cine, también alguna vez me llegó a comentar de dos o tres mujeres. Silvana Mangano, por ejemplo, le encantaba. Recuerdo, bueno, es que era un mujerón, ¿no? Y algunas otras por ahí que yo recuerdo que le agradaban mucho, ¿no? Yo insisto, era un adorador de las mujeres, don Pedro, sin duda, sin duda. Claro. Y también el placer de conocer a sus hijos, para mí fue un gusto. Con Claudia, que insisto, tengo una relación muy cordial. Diana, que es la mayor, que es muy cálida, que también es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y tiene un doctorado en historia, si mal no recuerdo. Y bueno, su hijo Pedro Carlos, que también escribe, con él conviví un poco menos quizá, pero pues para mí los tres hijos son muy importantes, y sus dos nietas con las que yo conviví y que vi crecer. Tiene otros nietos, claro, que los he conocido ya casi adolescentes, pero las chiquitas que eran mis chiquitas también, bueno, son mi cariño, ¿no? Ya que Pedro sí fue inclinado por las artes plásticas, bueno, en la casa de Rina Lazo y de Arturo García Bustos, allí en Coyoacán, que es una casona divina, que alguna vez tuve el gusto de estar con ellos en un par de ocasiones después de algún libro. Bueno, pues era hablar también mucho. Pedro era de los muralistas, a él le interesaban mucho los muralistas. Yo recuerdo más de alguna charla sobre el tema. Hay una foto de las que envié por ahí, en donde también está Arturo García Bustos, Pedro y yo, que muy joven, y esa charla fue acerca de Diego Rivera, estoy segura, tengo la certeza, ¿no? Entonces era un poco hablar del muralismo, pero además no solamente el muralismo como manifestación pictórica, sino con todo el contexto que esto implicaba, ¿no? Y las vivencias de todos estos máximos que tuvimos. Claro. Yo veo en don Pedro, por su cercanía, por sus orígenes, Chiapas, su padre gobernador, que después del golpe de Victoriano Huerta se va a Guatemala, tiene muchos nexos con Guatemala, don Pedro. Sí, sí. Este, y pienso en los amigos, Rina Lazo es de Guatemala, su amigo Carlos Navarrete, por supuesto, pero me he Carlos, preguntado, porque no me he encontrado este dato, con Luis Cardosa y Aragón, un crítico de arte tan importante, guatemalteco, ¿alguna vez comentó algo de él? bueno, en este momento no lo recuerdo, pero seguramente tuvieron conexión en algún momento, eso es un hecho, ¿no? Porque Uh -huh. aparte son cuestiones generacionales, Uh ¿no? -huh. Coincide con mucha gente. No lo recuerdo ahora, no me atrevería a afirmar que sí, pero es casi un hecho, ¿no? Eh,
fue Carlos Illescas y también Tito Monterroso, ¿no? Que Tito además Monterroso, fueron claro. exiliados aquí a México. Ujú. Entonces, bueno, pues coincidían muchísimo. Si mal no recuerdo, estoy Otto casi seguro, Raúl también. Raúl González, ay, el González, otro Raúl, claro, y lo queridísimo, menciona, sí. querido. Y además también tuve el placer de convivir con él, pues gracias a Pedro y a algunos otros poetas muy queridos, como por ejemplo Telma Nava, ¿no? Que estimaba Ujú. muchísimo a Otto Raúl. Y bueno, si mal no recuerdo, Estela, la esposa de Pedro, era de Guatemala. Sí, Entonces, claro. bueno, pues la cercanía Chiapas y Guatemala es lo que llamamos aquí en un muégano, ¿no? Es una, Ujú, o sea, somos un poco lo mismo, vamos, ¿no? ujú. Es una cosita de nada que nos separa geográficamente, pero es toda la cultura maya, vamos, ¿no? O sea que entonces seguramente, no me atrevo a afirmarlo, pero debe haber Claro, habido una gran cercanía con Don Luis. claro. Pues maestra Lucía Rivadeneira, muchísimas gracias en verdad de obsequiarnos esta silueta, esta semblanza de don Pedro Guillén en este proyecto que hemos iniciado de investigar sobre su vida y su obra, su trabajo publicado, por supuesto. Muchísimas gracias en verdad. Al contrario, ha sido una delicia recuperar a Pedro esta mañana, de verdad. Bueno, desde la semana pasada que empecé a retomar los libros, de verdad me siento muy honrada, muy contenta de poder hablar de él. Ojalá es como este programa que va a salir, algunas otras entrevistas al respecto sobre él, que motiven un poco alguna revisión, quizá por lo menos, ¿no? O, insisto, algunas tesis, ¿no? En Chiapas debe haber muchos jóvenes que puedan rescatar el trabajo de Pedro Guillén en la universidad. Yo creo que sería también muy interesante en una aportación de una tesis, una investigación sobre sus personajes a los que ha tratado, ¿no? Históricos maravillosos. Y bueno, este gusto no me va a quedar más remedio hoy que brindar por Pedro Guillén y por esta invitación tan cordial, Luis. A nosotros también, maestra, muchísimas gracias. Y gracias a Bueno, ustedes que nos acompañaron en este programa de Entre Tejas TV. Nos vemos a la siguiente oportunidad que tengamos de convivir con ustedes, de que nos acompañen. Cuídense mucho, que estén bien. Hasta pronto.